Bueno, Mar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que necesitamos oír tu voz en este mercado tan, ¿cómo está? Pues tan activo. Me encantó conocerte. Me encanta estar ahora en este proyecto de BNI que está por todo el mundo. Yo he conocido a esta gente en Colombia, en todos lados, Sí. y conoces gente increíble. ¿Sabes qué gente? Todos los que están en esa network es gente que sabes que está seria con su trabajo, que tiene muy buena experiencia, que son muy responsables con sus clientes, porque si no, no te refieren a nadie, te botan Seguro. del grupo. O sea que me encanta poder contar con gente como tú. Entonces, Esa conexión, sí. así nos conocimos Así nos por conocimos. casualidad y chévere, me alegro mucho. ¿Tú desde cuándo estás en BNI? Porque yo soy nueva. En BNI llevo 3 años. Ah, 3 años. Antes de BNI yo pertenecía a otra organización similar de networking con el mismo concepto, ¿no? Cada capítulo tiene su exclusividad, entonces hay un solo mortgage broker, hay un solo realtor, y así. Se acabó ese capítulo donde yo participaba y de ahí me ofrecieron pasarme a BNI. Llevo 3 años con este mismo capítulo. Somos como 21 personas que participamos ahí. Y son lo que tú dices, profesionales, expertos en su campo, donde si yo no puedo hacer algo y un cliente mío necesita algo, pues fácilmente puedo referir a las personas que están en mi grupo. Necesitan un abogado de bien raíz, aquí lo tengo. Necesitan una persona de inmigración, aquí lo tengo. Necesitan una persona que les haga inspecciones, aquí lo tengo. Entonces es la forma de mantener a tus clientes cerca y poderles brindar todo tipo de servicios que no necesariamente sean los tuyos. Claro, y sobre todo los latinoamericanos, porque ellos no conocen a nadie aquí. Entonces, Correcto. a mí me encanta tener un grupo de personas en las que tú puedes confiar, en que sabes que no los van a dejar varados o que les van a estafar ni hacer nada, porque Así sabes es. que es gente seria. Así Sobre es. todo eso, el abogado de inmigración. En mi grupo no hay un abogado de inmigración. Yo Yo tengo creo que que... ese es un puesto Sí, importantísimo. vale. La verdad que todos, o sea, a mí de repente me sale, por ejemplo, un contador, y un contador que esté especializado en lo que es el cliente del extranjero. Correcto. Eso es súper fundamental. Cómo estructuro una entidad que va a tener el nombre o las escrituras de la propiedad que vas a comprar, qué beneficios tiene, qué protecciones tiene. Todas esas cosas son importantísimas. Entonces tener eso a la mano, inclusive cuando se te surge una inquietud, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo estructuramos esto? ¿Por qué lo estamos haciendo así? ¿Qué beneficio hay? Entonces tener a alguien que te puede decir, mira, no, háganlo de esta manera, es un recurso importantísimo. Claro. Más para nosotros que manejamos el cliente del extranjero, ¿no? Exacto, exacto. Y que ellos están como viéndolo a uno. Yo tengo ahorita una que está trabajando y dice, yo no sé nada, yo estoy confiando en ti, yo confío en mí, no te preocupes, pero que te da hasta más responsabilidad, porque no es que está ella investigando por ahí, está confiando, bueno, tú me resuelves. Exacto. Entonces tienes que resolver todo. Y yo creo que el cliente del extranjero eso es lo que quiere. Sí. O sea, yo necesito confiar en alguien porque no manejo los requisitos del otro país. Correcto. No lo sé, no sé qué exigen. Entonces poder confiar en alguien y que esa persona te tenga todas las partes cubiertas. Correcto. Es fundamental. Sí, sí, pero conseguir esa confianza es lo que a veces, porque bueno, en nuestros países, como sabemos cómo funcionan, la gente está un poquito nerviosa, ¿no? De invertir aquí, pero lo que estábamos hablando antes, o sea, por más que sea, invertir aquí, por más que el país esté medio así ahorita, siempre va a ser más seguro y más beneficioso que invertir en nuestros países. Yo tengo un cliente, yo soy venezolana, y yo tengo un cliente venezolano que justamente cuando en enero, cuando empezó todo lo de que se llevaron a Maduro y todo eso, él a través de los años ha invertido aquí y me llama y me dice, no, vamos a invertir en Venezuela ahora. Pero por más que no esté este señor, todo lo demás está igual. Exacto. Entonces, sí, puedes conseguir un apartamento por $25,000, pero dentro de un año va a costar $5,000. Exacto. Entonces, y aquí no. Aquí, por más que sean más caros, al año, mira cómo ha pasado en estos últimos años, o sea, Sí. doblado los precios. Sí, es una economía sólida, es una economía Correcto. sólida, entonces, y la trayectoria te lo muestra, ¿no? O sea, los años, a través de los Exacto. años, inclusive con los altibajos, con lo que ha pasado en el país, se mantiene, y más el sur de la Florida, Exacto. que estratégicamente, geográficamente es un lugar muy, muy apetecido. La gente quiere vivir acá, no solo la gente de Sudamérica, sino la gente de Nueva York, la gente de California, por impuestos, por medidas que hay, por el clima, porque de aquí se pueden desplazar a Sudamérica fácilmente. Por una cantidad de factores, la gente, este es un mercado que es muy apetecido.
Entonces nosotros tenemos aquí un beneficio enorme, pero lo más importante para el extranjero es, como te decía antes, a mí por ejemplo me han presentado una cantidad de ofertas de invertir en Colombia. Yo soy colombiano. Y para mí sería muy fácil porque conozco el medio, porque tengo familia allá, porque sé cómo se maneja. Aún así, nunca he tenido la confianza de hacerlo porque me parece que la moneda es muy volátil. Claro. Entonces, un día estamos a 4.000, otro día estamos a 3.000, otro día estamos a 3.500. Y en ese cambio y volatilidad que hay en la moneda, yo siento que este país es mucho más sólido, nivelado. Entonces, aquí tú no vas a ver esas variaciones. Aquí el real estate es muy activo. Entonces, para mí, y no solo eso, sino que las tasas de interés también. Claro, también. Mientras que aquí, por alta que esté la tasa de interés, un 7, un 8%, no llega a los niveles que llegan los países de nosotros de un 10, 11, 12%, ¿no? Y muchas veces variable, mientras que aquí es una tasa fija por 30 años. Entonces, muchas garantías para tu inversión. Es una inversión que me parece un poco más segura, sin decir que 100% de los casos es así, pero la mayoría de los veces va a ser así. Claro, es que hasta en la época, en el 2006, 2007, cuando se cayó todo, sí, bueno, si pudieras aguantar el vendaval, porque sí, las casas empezaron a valer mucho menos de lo que tú compraste, pero ahorita están a 2 y 3 veces lo que costó en ese momento. Exacto. O sea, que si hubieras podido aguantar, Exacto. no hubieras perdido nada. Mucha gente Exacto. lo perdió porque, bueno, porque no podían aguantar el golpe, ¿no? Exacto, Pero exacto. Es como la bolsa de valores también, sí, ¿no? exacto. Tiene sus altibajos y hay momentos, pero si se bajó y tú no sacaste tu dinero, sigue estando tu inversión ahí y se vuelve a subir. Entonces es cuestión de tiempos también, pero en general el comportamiento es mucho más sólido, mucho más nivelado acá. Claro, claro. Y cuéntanos, entonces, nosotros tenemos mucha gente, porque nosotros hacemos mucha publicidad en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, como mi hijo estuvo viviendo allá, hizo muchísimos contactos. Tenemos ahorita una gente de nuestra compañía representándonos allá que lleva un grupo grandísimo de inversionistas. Entonces, muchos están muy interesados, pero todos como que se frenan es por la parte del financiamiento. Y yo sé que tú eres un experto en eso y yo lo que quiero es que tú los tranquilices a todos y entiendan que es súper sencillo, es fácil y es seguro. O sea, no es algo que vas a comprar un apartamento y después te lo van a quitar, ¿no? O sea, el financiamiento, y aquí, por más que parezca que aquí son muy contra los inmigrantes y contra los extranjeros, cuando traen su dinero para acá no son contra de ellos. Total. Entonces, las leyes están muy hacia ayudarlos y beneficiarlos. Todas las cosas fiscales, las contadurías, todo está para ellos. Entonces, total. Cuéntanos algunas experiencias que hayas tenido tú con personas así, pues cómo tú los pudiste resolver y cómo han quedado contentos y trabajando y generando ingresos con sus inversiones. Con su inversión, claro. Bueno, antes de entrar en ese tema, te voy a explicar un poco o darte un poco de lo que es mi historial y mi trayectoria en este negocio, ¿no? Llevo 25 años en esta industria. He trabajado con los bancos más grandes del país en la parte hipotecaria. Bank of America, Chase, Wells Fargo. Trabajé Countrywide cuando en su época existía y desapareció. He trabajado con bancos más pequeños, enfocados en lo que son los clientes extranjeros, como el Helm Bank. Entonces, y en el Helm Bank ocupé la posición donde yo estaba encargado de los clientes de las oficinas de representación en otros países, en Venezuela, en Colombia, en México, etcétera, que querían hacer sus inversiones en Estados Unidos, y por tener relación con el banco, pues era yo la persona con quien trabajaban para poder sacar sus créditos hipotecarios. Entonces, vengo haciendo esto hace muchos años. He tenido experiencia también con compañías más pequeñas y ahora estoy trabajando con mi propia compañía hace 3 años, y mi compañía está, nosotros somos brokers, que significa que nosotros tenemos acceso y relaciones con 150 bancos diferentes. Perfecto. Entonces, eso nos permite flexibilidad, porque si el perfil del cliente no cabe dentro de los parámetros de este banco, puedo transicionar a llevarlos a otro, ofrecer otras opciones, no solamente lo que diga ese banco en particular, ¿sí? Entonces tengo acceso a muchos diferentes bancos, que me da flexibilidad y poder abordar la mayoría de iniciativas. Entonces esa es mi experiencia, 25 años de experiencia. ¿Qué me ha dado esos 25 años? El entendimiento de que esto es una industria dinámica, que todos los días va cambiando, que todos los días va
transicionando en algo diferente. Entonces me ha dado la experiencia de saber dónde buscar las respuestas a las necesidades. Eso es. Si tú me dices, mira, ¿cuáles son los requisitos de eso y lo otro? Yo te diría, depende del banco con quien vayamos a trabajar. Entonces, saber acudir a los requisitos del banco o tener relaciones con funcionarios del banco que me den esas respuestas rápidamente es lo que me permite a mí darle un buen servicio al cliente, de manera que cuando ya estemos listos para registrar un expediente, que ya estamos listos para arrancar con la parte de aprobación oficial, yo sé que de ahí en adelante vamos a sacar una aprobación final y que vamos a poder terminar la iniciativa en un cierre donde le entregan las llaves al cliente, donde se desembolsa todo, etcétera. Pero es una industria dinámica, cambiante, cambia todos los días, entonces saber dónde ir a buscar respuestas, tener esas relaciones es fundamental. Claro, y es tan importante eso que acabas de decir, que tú ya ves el file y ya sabes si la persona va a calificar o no, porque ya tienes tanta experiencia viendo, bueno, sí, si veo esto y esto y esto, pues ya sé que eso lo van a aprobar. Ahora, si ves otra cosa, pues igual. Si ves que no se puede, igual le dices al cliente, bueno, no se puede, porque tú tampoco quieres perder el tiempo de ellos. Total. Y me pasó en mi carrera al principio, yo me choqué muchas veces. Claro. Porque tomé algo y no lo investigué bien y me emocioné y dije, no, sí se puede. Después me di cuenta de que se me calculé algo mal o hice algo mal o no investigué algo bien y se me cayó el caso. Entonces, esas experiencias es lo que te da a ti esa seguridad. Entonces, ya yo hoy recibo un cliente y yo sé qué preguntas hacer, cómo voy estructurando y entonces ya me voy inclinando, ok, ya sé que por este perfil me voy a ir con este banco porque yo sé que este banco no me va a cuestionar esto o me va a permitir esto. Entonces, eso es lo que te da la experiencia. Sí, claro, yo igual, yo al principio que la gente, yo al principio a lo mejor por no perder un cliente no le pedía su carta de aprobación, le quiero ver casas de millones de dólares y al final no podía comprar ni de $100,000. Entonces ahora es que yo no me muevo un dedo hasta que no esté la persona precalificada, porque no hay nada, ¿para qué vas a perder el tiempo tuyo y de ellos? Así que es. se emocionan con una casa de 500,000 y después cuando tratan de conseguir el préstamo no le van a prestar más de 300,000. No van a poder, exacto. Sí, es una cosa Es lo más de importante. eficiencia y es muy importante que tú y yo trabajemos en Correcto. equipo de esa manera, ¿no? Que tú te recuestes en mí y que yo te dé información válida, ¿no? Correcto. De nada te sirve que yo te dé una carta de preaprobación que después ya cuando ingresemos el expediente los auditores del préstamo nos digan, no, mira, no se puede por esto, lo otro. De nada te sirve. Entonces, Claro. tienes que confiar en alguien que te va a hacer el trabajo bien, que te va a investigar bien, que sabe buscar y sabe medir los clientes para que todos terminemos en un cierre feliz y que esos clientes queden contentos para repetir o para referirte a otras personas, ¿no? Que de eso se trata. Entonces, yo soy muy celoso y muy cuidadoso de lo que hago con mis clientes, de darles un buen servicio, de ser ético, de ser sincero con ellos. A veces eso significa darles un no. Claro. Mira, desafortunadamente no llegamos, no calificamos para lo que estás buscando. A lo mejor tenemos que esperar un tiempo, a lo mejor tenemos que ahorrar un poco más de dinero, a lo mejor tenemos que vender estos activos para lograr lo que estamos buscando. A veces un no oportuno me ha resultado en más clientes, porque entonces dice, mira, este me lo dijo como era, y te voy a referir a un primo que está comprando, o te voy a... ¿Me entiendes? Aún con un no. Hay otros que yo les digo no, y entonces dicen, este pues no creo en él, y se van a buscar y se van a dar vueltas, y consiguen a alguien que les dijo que sí, pero después terminó en que no, que el auditor vio lo que yo les estaba diciendo desde un principio y les dijo, mira, no, qué pena, no se puede hacer. Entonces vuelven donde uno también y dice, mira, lo que me diste tenía razón. Entonces yo creo que un no oportuno tiene tanta validez como un sí cuando lo merece. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces esa es como mi trayectoria. Ahora, abordando un poco el tema para los extranjeros, la gente se sorprendería en lo fácil que son estos préstamos para los extranjeros. Yo diría que más fácil son estos préstamos para los extranjeros que para los clientes locales. Exacto. De acá. Sobre todo este nuevo programa, entre comillas, que no necesita verificación de ingresos. De ingresos, exacto. No, hay una cantidad de opciones hoy en día que de verdad lo hace muy sencillo para los clientes del extranjero. Entonces, es mirar ahora cuál es el programa adecuado para cada uno. Hay que mirar a ver el perfil, hay que mirar la liquidez, pero opciones hay buenísimas. Ahora,
si yo fuera a comparar, por ejemplo, un cliente del extranjero con un cliente local, ¿qué diferencias hay? Un cliente local yo le puedo financiar hasta un 100% de la compra. A un cliente del extranjero no lo puedo hacer. Claro. El cliente del extranjero va a tener que dar por lo menos un 25% de cuota inicial y a eso hay que sumarle gastos de cierre y reservas. Gastos de cierre más o menos un 6% del precio de la propiedad se van gastos de cierre. ¿Y esos gastos qué son? Gastos bancarios, gastos legales, impuestos municipales. Todas esas cosas se incluyen en lo que son gastos de cierre. Reservas que son equivalente a la mensualidad que te genere la hipoteca. Entonces, si la hipoteca se hizo por X cantidad y esa hipoteca, incluyendo capital, interés, impuestos, seguros, te da un pago de $3,000, reservas es $3,000 multiplicado por X cantidad de meses que requiera el banco. Hay bancos que requieren 6 meses de reservas, hay bancos que requieren 12 meses de reservas. Entonces miramos el banco y la necesidad, pero lo importante de las reservas es que no es dinero que se va a utilizar en la transacción. Es dinero que hay que mostrar. Hay que evidenciar de que tú, después de haber cumplido con los gastos de cierre, la cuota inicial, que te queda un dinero para poder pagar esa hipoteca. Claro. Pero no hay que congelar ese dinero, no hay que depositarlo en una cuenta bancaria específica. Lo podemos demostrar en tus cuentas bancarias y siempre y cuando lo podamos demostrar, con eso cumplimos. Y todo esto tú se los das a ellos pues antes de aprobar un préstamo y de nada, para que ellos sepan, ¿no? Lo que se llama aquí el good faith estimate, que tú le dices, estos son todos los gastos y esto es lo que te va a quedar, la tarifa que te va a quedar mensual. Y así sabes, porque la persona a lo mejor piensa, no, mira, si la hipoteca son 2.500, estoy lista, no, tienes que sumar esto y esto y esto, exacto, no, entonces no me sirve. Exacto. Entonces ya después de que yo tengo la oportunidad de hablar con el cliente, entender bien su perfil, ya sé qué tipo de programa tenemos que utilizar, entonces yo le saco un estimado. No solo de mensualidad, sino también de gastos finales, ¿no? Estos son los gastos de cierre, estas son las reservas, esta es la mensualidad. Entonces sabemos bien por escrito cómo son los números. Ahora es un estimado al principio, porque hay factores que van a cambiar más adelante. El costo del seguro es algo que no sabemos. El costo de los impuestos no lo sabemos. Eso es particular a cada propiedad. Entonces ya cuando sepamos una dirección, ya cuando tengamos un contrato, ahí ya sí tenemos algo más particular y ahí yo saco un estimado más concreto para esa propiedad en particular. Inicialmente hacemos como un estudio mientras se busca una propiedad. Cuando ubiquemos una propiedad ya sacamos algo más específico para esa propiedad. Y hablando de eso, como este programa que hay ahora para los extranjeros, que lo que ellos hacen realmente es analizar la propiedad, no analizan el comprador. Entonces, ¿cómo qué parámetros son los que más ven para saber si la propiedad es viable o no? Porque así uno puede guiar a los clientes también a las propiedades que sean más viables para ese préstamo. Correcto. Entonces hay un programa en este momento que es un programa donde no miramos los ingresos personales del cliente. Lo que miramos es la renta que genere esa propiedad. Entonces, si la propiedad, por ejemplo, se alquila en $4,000 por mes, ¿okay? Si esos $4,000 cubren el gasto hipotecario, con eso califica el préstamo y no hay que pedirle al cliente absolutamente nada más. ¿Solo el gasto hipotecario o hipoteca más intereses? El gasto hipotecario es eso, todo, es capital, interés, impuesto y seguro. Y si hay asociación, gasto de mantenimiento mensual, o sea, todo global. Entonces, siempre y cuando la renta cubra el gasto, califica. Ahora, ese es un programa excelente porque a veces poder comprobar ingresos en un país del exterior no es tan sencillo. Pero también quiero aclarar que para los clientes del extranjero, la verificación de ingresos no es como un cliente local. La verificación de ingresos para un cliente local conlleva declaraciones de renta, colillas de pago si son empleados, pues recibos de nómina, o sea, una cantidad de cosas internas que obviamente se piden porque internamente se puede verificar todas esas cosas fácilmente. Para el cliente del extranjero no se aplican esas mismas normas. Lo que se hace es una carta de un contador. Si el cliente del extranjero es dueño de negocio, se le pide una carta de un contador en su país donde el contador certifica que esto es lo que se ha ganado en los últimos 2 años y este año a la fecha, y de ahí se saca un promedio de esos ingresos anuales para determinar un ingreso mensual, que es lo que miran aquí, es ingreso mensual. Y la regla es que 50% del ingreso mensual se utiliza para todos los gastos, incluyendo la hipoteca que se va a adquirir. Entonces, eso es lo que miran los bancos para una calificación. Entonces, si el cliente dice que tiene un ingreso de $10,000 mensuales
De esos $10,000 vamos a poder utilizar el 50%, que son $5,000, y esos $5,000 deben de cubrir los gastos, que son la hipoteca, y si hay gastos adicionales, si la persona tiene otras propiedades y los gastos que puedan generar esas propiedades se miden ahí. Si la persona tiene crédito establecido de casualidad aquí, tiene una tarjeta de crédito, un carro, todas esas cosas se sumen, y siempre y cuando no superen el 50% del ingreso mensual, el cliente califica. Pero repito, y esto es importante, es una carta de un contador. No se verifica absolutamente nada más. Entonces, si el contador dice que son $50,000, pues eso es lo que es. Y no más, no hay más verificación. La única verificación que se haría es un correo electrónico o una llamada al contador para verificar de que efectivamente es una persona real, ¿no? O sea, usted es el contador que emitió esta carta. Ah, ok, muchas gracias. Nosotros somos el banco, estamos verificando de que esta carta sí fue emitida por usted y usted es un contador certificado. Ya. Y ese tipo de préstamo tiene algún beneficio sobre el otro, tiene mejores intereses, más bajo a qué. Tiene una mejor tasa. Entonces, sí eso es lo que se considera un préstamo con documentación completa, donde vamos a verificar ingresos. Ese es el préstamo que mejor tasa de interés te va a ofrecer. Pero obviamente tiene un poco más de requisitos, ¿no? Un poco más de verificaciones, que es la parte de ingresos. La parte, en realidad, como ya te dije, la verificación de ingresos es una carta de un contador. Pero lo que en realidad da peso a estos préstamos es la liquidez. Entonces, si el cliente puede demostrar que tiene su 25%, más los gastos de cierre, más 12 meses de reservas, es donde está el enfoque real del banco. Porque como sabemos, esa carta del contador la puede preparar un contador fácilmente en los países de nosotros, poner cualquier dato que uno diga y se acabó. Entonces ellos entienden que eso es más una formalidad que una verificación real. Pero donde quieren ver, donde ellos se sienten cómodos, es un cliente que tenga bastante liquidez. Eso les da tranquilidad a los bancos para esa aprobación. Entonces un cliente que tenga sus cuentas bancarias, bien sea aquí o en otros países, pero que pueda demostrar de que tiene el 25% más gastos de... Si tienen más por encima de eso, más tranquilidad, más fácil va a ser la aprobación. Eso te iba a preguntar, el dinero no tiene que estar aquí, pero el de las reservas sí o tampoco. No, mira, y depende de bancos. Por ejemplo, el banco con el que más trabajo exige que el dinero inicialmente no tiene que estar acá, pero que se traslade a una cuenta bancaria americana. En realidad depende del banco que vayamos a utilizar. Entonces, las reservas o la liquidez que se demuestre es en realidad el enfoque de estos bancos. Inicialmente el dinero no tiene que estar aquí. Eventualmente sí hay que trasladarlo y tiene que pasar por el sistema americano bancario. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en el momento de hacer una transferencia de dinero al sistema bancario americano, los bancos americanos hacen un estudio de dónde viene el dinero, asegurarse de que no hay lavado de dinero, que es el temor de estos bancos muchas veces para el O sea, quiere decir que no puede traer un cheque, sino que tiene que hacer una transferencia. Debe ser una transferencia bancaria, es lo mejor. Hacer una transferencia bancaria a una cuenta americana porque ya ellos hicieron la investigación, que no hay lavado de dinero en esa transferencia, y entonces ya con eso el banco que va a hacer el préstamo aquí en el país ya está tranquilo. Si paso por ahí, no tengo ningún problema. Se depositó el dinero ayer y entró hoy, ya, no importa. Mientras que, por ejemplo, un cliente local, si les hacen un depósito de $100,000, ese dinero hay que investigarlo, hay que averiguar de dónde salió y por qué, y necesitamos todo el papeleo que nos diga de dónde salió ese dinero. Entonces, para los clientes del extranjero, de verdad que estos trámites son bastante sencillos si la liquidez está. Ese es el factor que hay que mirar para los clientes del extranjero. Claro. La apertura de una cuenta es muy sencilla, no todos los bancos lo hacen, pero ya hay muchos, y yo tengo pues mis contactos, claro. Como trabajo tanto con los clientes del extranjero donde los puedo llamar, inclusive hay veces que no tiene que venir el cliente directamente a hacer la apertura de la cuenta, sino que lo pueden hacer remotamente. Entonces hay mucha facilidad. Imagínate, perfecto. Mucha facilidad. ¿Y llevas cuántos años de experiencia? En clientes del extranjero, desde el 2008 por ahí más o menos estoy trabajando con clientes del extranjero. ¿Qué han cambiado los requisitos durante ese tiempo? Mira que no tanto. Sabes que los préstamos para los extranjeros se han mantenido muy nivelados en lo que son los requisitos. No ha cambiado mucho.
Lo que anteriormente a veces exigían una cuota inicial mayor, hoy están en el 25%, anteriormente te exigían un 35%, un 40%. Entonces eso sí ha cambiado, se han vuelto un poco más flexibles, prestan más dinero, o sea que hay un poco más de confianza de parte de los bancos y esa parte pues se ha facilitado un poco. De resto es muy similar, como que, a ver, los clientes normalmente que son extranjeros, que compran en este país y financian, esos préstamos los miden. ¿Cómo es el comportamiento de estos préstamos? ¿Los pagan a tiempo? ¿Hay un repago, hay un comportamiento responsable con esos préstamos? Y los estudios normalmente muestran de que el cliente el extranjero es muy responsable con los pagos de estos créditos. Entonces eso le da tranquilidad a los que están prestando y a la vez hace de que sus requisitos no sean tan estrictos porque entienden de que este cliente por lo regular, obviamente hay excepciones, pero por lo regular van a pagar bien estos préstamos. Entonces el riesgo para un cliente para un banco que le presta a cliente del extranjero no es muy grande y más aún porque hay un 25, un 30% de cuota inicial metido en la transacción comparado a un cliente local donde le están financiando el 100% o el 95% o el 97%, pues hay mucho más riesgo ahí, ¿no? El banco está mucho más expuesto ahí. Bueno, hay estudios que dicen que el porcentaje es mayor de las personas que no pagan o que pierden sus casas domésticos, la gente de aquí, que los extranjeros. Total. El cliente del extranjero es muy responsable y obviamente tienen mucho más que perder ahí, ¿no? Claro. Bueno, y es el perfil de persona, ¿no? Que no es que cualquiera... No es cualquiera que en los países nuestros tenga el dinero para hacer ese tipo de inversión. Exacto. Exacto. ¿Y que tú tienes alguna historia así que le podamos hacer de que tengan cuidado en cierta cosa que haya pasado? Son tantas, hablando ahí se me ocurre algo. ¿Cuáles son los errores comunes? Bueno, excelente. Esa es una excelente pregunta. Entonces, como te explicaba, los bancos exigen de que el dinero esté aquí, eventualmente el dinero que se va a utilizar para el cierre, que esté aquí en una cuenta americana. Y el banco nos pide de que la cuenta de donde vaya a salir el dinero, que sea una cuenta que el banco estudió, que nosotros le presentamos a ese banco los estados bancarios de esa cuenta, saben de dónde es, saben cuál cuenta es. Entonces yo le explico a mis clientes, el día del cierre necesito que el dinero que vas a mandar a la compañía de título es la compañía que se encarga del desembolso de todos los fondos, ¿no? Recibe los fondos del banco, ellos le desembolsan al vendedor, ellos reciben el dinero del comprador, es quien distribuye todos los fondos. Entonces el banco que está prestando le dice a la compañía de título, necesito que el dinero que se va a mandar para el cierre sea dinero que nosotros ya vimos, dinero que está en las cuentas bancarias que nosotros revisamos. Entonces le digo yo a mi cliente, necesitamos esto, ¿no? que estos fondos salgan de esta cuenta que fue la que el banco miró. El cliente decidió que no, que él tenía otra cuenta que no nos había mandado a nosotros de República Dominicana y mandó el giro de República Dominicana a esa cuenta. El día del cierre se nos cayó se nos cayó por un par de días porque entonces ya teníamos que pedir información de esas cuentas bancarias, hacer un traslado de la cuenta de Dominicana a la cuenta de Estados Unidos. Fue todo un desbarajuste que se pudo haber evitado. El cliente pensó que eso no tenía ningún problema. Yo le expliqué al cliente que tenía que ser algo que el banco ya había mirado, más sin embargo el cliente tomó la decisión y nos costó pues un par de días y destrabar una cantidad de cosas porque en eso los bancos son muy cuidadosos por el tema del lavado de dinero. Claro. Es donde se protegen estos bancos y se aseguran de que o sea, la parte de lavado de dinero esté controlada, ¿no? Que no haya ningún riesgo de eso. Entonces esa parte es muy importante y es una experiencia que me pasó. Y eso que yo le digo al cliente y hoy en día es práctica. Necesitamos, asegúrate el día del cierre cuando van a hacer el traslado, asegúrate que es la cuenta que ya viramos, no me vaya a sacar dinero de ninguna otra parte porque no se nos convierte en un problema. Claro. O que quieran traer cheques de gerencia en vez de... Que antes se podía, al principio cuando yo trabajaba sí se podía hacer cheques de gerencia, ahora no, sí, por todo el fraude que hay con los cheques de gerencia. Exacto, con los cheques de gerencia hay fraude, entonces hoy en día ya las compañías de título solo te reciben una transferencia, un giro. Entonces sí, cosas así. Y seguimos conversando y se me ocurren mil más, porque pasan muchas cosas y que lo bonito de esta industria, ¿no? Es que es tan dinámica y cada caso es diferente y cada persona es un mundo y
Cada transacción, por más que estés haciendo lo mismo, es un perfil diferente Todos. y trae sus obstáculos y sus experiencias Por diferentes. eso es tan importante la experiencia, que tú a veces dices, no, mi hermana, mi prima, que es realtor, acaba de empezar, no ha vendido ni una casa. Y yo, bueno, sí, qué bueno que quieres ayudar a tu hermana, pero tantas cosas pueden pasar y pasan. O sea, no ha habido yo creo, una transferencia, una transacción que haya sido todo perfecto de principio a fin. No, O sea, no. siempre pasan cosas, pero son cosas que tú ves, tenemos ahorita que estamos con el vendedor, cada vez que yo le digo, y se traumatiza, el ansia que le da, y yo, todo esto es normal, esto pasa, tú Sí, tranquilo que yo lo voy a resolucionar. Pero exacto. es así, nos salió un permiso abierto en la casa, bueno, le dando algo. Eso es lo más sencillo del mundo. Lo único que tenemos que hacer es decir que vayan a inspeccionar y cierren su permiso y ya está. Pero muchas cosas que pasan en las transacciones, tanto del lado nuestro, del de ustedes, del de la compañía de título, Total, total, de total, todo. total. Y una de las cosas que a mí me gusta es, y lo tengo como práctica, ¿no? Yo todos los martes, cuando tengo una transacción con los realtors, todos los martes hago una llamada a decirles, mira, aquí estamos, esto es lo que Ah, mira pasó, qué bien. ya salió de auditoría, ya se hizo el avalúo, esto nos falta, pero tranquilo, estamos bien, o sea, para que todo el mundo, porque la comunicación en esto, como es tan dinámico y como hay tantos factores y tantas personas y tantas necesidades, mantenerlo todo controlado es solo con buena comunicación, de resto es bien difícil. Entonces, tú a lo mejor estás lidiando con algo y si yo no me entero, yo estoy pensando de que vamos a cerrar en esta fecha y tú Exacto. necesitas más tiempo porque se extendió esto, lo otro. Tenemos que estar compaginados para que las cosas salgan Sí, a mí derechas. me encanta cuando me llama el mortgage broker, mira, para presentarse, para ver y ya quedamos en comunicación. Ahorita en el cierre que estamos haciendo ahorita, yo ni sé quién es el mortgage broker. Yo tengo que llamar al realtor a cada rato y decir, mira, ¿cómo va eso? Sí, Ya pasó la precio, ya pasó esto. sí, sí, Porque no me mantienen informados y es desesperante sí, porque, no, no, no. porque tú quieres estar informado por eso mismo, por si cualquier cosa pasa, hay que Así es, solucionarlo de una así es. manera o de otra. Así es. Y a veces, y yo creo que en el mundo mío de los mortgage brokers, yo creo que a veces hay un temor de dar una noticia mala o de que se sepa de que hay un obstáculo. Y los obstáculos no siempre son culpa de nadie, o sea, no, simplemente son cosas que se ¿Qué pasa? presentan en la transacción y que tenemos que, entonces, ¿qué pasa? Los brokers a veces dicen, no, yo lo voy a manejar internamente, no les voy a decir nada, y esa información no se comparte con las otras personas que a lo mejor tienen una salida, un arreglo, algo que uno no está considerando, y entonces uno queda mal Claro. por no traer la información oportunamente. Entonces yo trato mucho de involucrar a todas las partes rapidito. Mira, está pasando esto, para que me ayuden o para que nos ayudemos, o qué saben ustedes, o qué podemos hacer, Claro. para arreglar juntos, porque la verdad son cosas que se están presentando, son exclusivas del caso, pero que igual es un obstáculo para todos y todos tenemos el mismo objetivo, que es que el cliente cierre, de que el cliente salga contento de su compra, y nos toca afrontar las cosas, ¿no? Entonces yo trato de exponer esas cosas rapidito cuando suceden. Hay un obstáculo, vamos a hablar. Claro. Pero en tu experiencia, vamos otra vez a la parte de los extranjeros, que has hecho tantas transacciones de estas, generalmente la gran mayoría funcionan y terminan exitosamente, ¿verdad? Sí. Es algo que no es tan complicado. No, exactamente. A mí me encanta trabajar con los clientes del extranjero por esa razón. Los clientes locales son mucho más requisitos, es mucho más mecánico, más tedioso el proceso, más documentación. Para el cliente del extranjero son 3 o 4 cositas muy puntuales: la carta del contador, una carta de referencia bancaria. La carta de referencia bancaria es una carta que dice que tú tienes una relación con un banco en tu país y que la has tenido por 2 años, 3 años, 15 años, el tiempo que sea. La carta del contador, la carta de referencia bancaria, los activos líquidos, que son tus estados bancarios, y copia del pasaporte. Pasaporte con tu visa de turista, con tu visa B1, B2, no tenemos ningún problema. Entonces, para el cliente del extranjero es muy sencillo. Cuando yo voy a someter un expediente de un extranjero, o sea, 90% de las veces funciona. Si no funciona, no es tanto por el perfil del cliente, sino porque la casa tiene un problema, porque el avalúo llegó por menos, porque cosas más de Sí, la fuera propiedad, del control de ellos. no tanto por el perfil. Entonces, sí, para los extranjeros es muy sencillo el proceso.
Y más sencillo aún si vamos a hacer un programa de estos donde la renta cubre el gasto, ¿no? Porque entonces ya ahí ni siquiera necesito carta al contador. Lo que pasa ahí es que se hace un avalúo y en el momento de hacer un avalúo también hacen un análisis de rentas de propiedades Lo similares. hacen ustedes. No hacen nosotros, ¿Quién lo ningún banco lo hace directamente, sino que contratan avaladores terceros, compañías que se dedican. Entonces, si por ejemplo nosotros pedimos, o sea, ingresamos un expediente, el banco manda a pedir con un panel de ellos que asignen un avalúo y el avalador lo escogen según el área, ¿no? Hay un avalador que trabaja, digamos, esta zona, entonces se lo dan a ese avalador, pero nosotros no lo escogemos, o sea, y eso es algo que se hace porque anteriormente, en los años 2001, 2002, uno podía llamar directamente al avalador y decirle, mira, necesito que esta propiedad me llegue por 500.000, porque si no, no me va a calificar. Y el avalador, pues ahí así arreglaban. Eso era lo que se manejaba. Pero cuando pasó la crisis del 2008, todo eso se acabó. Porque esa parte de los avalúos fue una de los causantes de los problemas que hubo con los bancos, ¿no? Porque había mucho fraude, manejaban ellos sus números y sus cosas. Entonces, hoy en día nosotros no tenemos contacto con el avalador. Entonces, el avalúo de la renta y del precio de la propiedad lo hacen al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Entonces está el reporte para el valor de la propiedad y está el reporte para las rentas. Y eso es un reporte adicional que se hace dentro de la misma transacción. Entonces, el mismo avalador te va a hacer ese reporte. Está bien. Y te dicen, las casas similares dan 3 o 4 comparables. Se alquilan entre 1.200, entre 1.500, 3.300 y te sacan un promedio y ese es el valor de renta que le dan a la propiedad. Ya. Entonces de ahí determinan el valor. Aunque no la vayas a alquilar, eso es lo Aunque no la vayas a alquilar o aunque no esté alquilada, te están dando lo que el mercado dice que es el valor de las rentas. Sí, pero que te acepta y te dan el crédito aunque tú no la vayas a alquilar, sencillamente que ese número es el que vale para... Correcto, ya si tú decides no alquilarla, utilizarla para ti, para tu uso personal, no importa. Okay. Pero ellos o sea, entienden de que si tú quieres alquilarla, lo puedes hacer y es el motivo de la compra. Claro, una propiedad de inversión. Está bien. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, ha estado excelente. Qué bueno. Yo creo que nos va a ayudar y por supuesto que ya te tenemos parte del equipo para ver. Y si alguien sale de este grupo que yo te dije que teníamos, pues podemos hacer una videollamada con los dos. Seguro. Y ellos a ver para tranquilizarlos, pues, porque sí, mucha gente tiene sus ahorros, pero claro, sus ahorros de toda la vida. Porque yo digo, bueno, si una casa aquí lo mínimo te va a costar $300,000, las de Homestead, pues porque, y eso es ya $100,000 que tienen que poner, pues, de down payment, ¿no? Sí. Entonces, puede ser todos sus ahorros de toda la vida, seguro, que no es tan fácil así meterlos en un solo lado. De acuerdo. Pero yo creo que con todas estas herramientas los podemos calmar y los podemos orientar. Orientar, exactamente. Exacto.